Bueno, vamos a continuar con los disertantes. Lo voy a presentar porque memorizar todos los currículums de cada uno es imposible. Le toca el turno a Lucas Galac. Bienvenido. Bueno, licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en la dirección y coordinación de proyectos de movilidad sustentable y caminos escolares. Socio fundador de la consultora especializada en proyectos de movilidad sustentable y segura Móvil, fundada en Barcelona, España. Es máster en gestión urbana, Universidad de Barcelona, España, y posgraduado en gestión y planificación de la movilidad, Universidad Politécnica de Cataluña, España. Se ha desempeñado como coordinador del área de movilidad sustentable del programa Rafaela Más Sustentable en la ciudad de Rafaela, Argentina, como coordinador de planes de movilidad urbana sustentable para la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, como consultor experto del proyecto de seguridad vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, financiado por el Banco Mundial, y como coordinador del proyecto Camino Escolar en la ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de 3 de Febrero y la ciudad de Villa María. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra Planeamiento Urbano y actualmente es profesor invitado del Máster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Les voy a presentar, bueno, es una presentación con dos partes, ¿no? La primera es sobre gestión de la movilidad urbana sustentable, que la voy a orientar a ciudades intermedias y después les voy a contar la experiencia del camino escolar que coordiné en varias ciudades del país y también en España, en Barcelona. Primero, hablar un poquito del concepto de movilidad, ¿no? O sea, históricamente los temas de movilidad han sido tratados por los ingenieros de tráfico, ¿no? Entonces, esta disciplina, la ingeniería de tráfico, pone el foco en la circulación de los vehículos motorizados. Lo que hace la movilidad es amplía el objeto de estudio en el sentido de que pone el foco de análisis en el movimiento de las personas y las mercancías sin la jerarquía implícita del motor, ¿no? Y al mismo tiempo aporta un cambio radical al sujeto de estudio. Ya el conductor del vehículo es un actor y aparecen con fuerza en el análisis, digamos, las necesidades de los peatones, los ciclistas, los usuarios de transporte público, y también el análisis por edad, por género, ¿no? O sea, hay una ampliación grande, digamos, del objeto de estudio y del sujeto. ¿Qué está pasando en nuestras ciudades en términos generales, ¿no? Hay una excesiva dependencia del transporte privado motorizado. Lo vemos cuando salimos a la calle. El paisaje urbano lo tenemos tan naturalizado que muchas veces no lo cuestionamos, pero está inundado de autos, de vehículos, de motos también, ahora que es el nuevo actor que ya hablaremos. Y esto supone un desafío importante para las administraciones, ¿no? Son complejidades importantes a abordar, ¿no? Entonces, restringen los posibles usos de nuestro espacio público. Esto lo voy a tocar bastante en la presentación, porque estamos naturalizando que la calzada es un espacio exclusivo de la circulación de los vehículos motorizados y puede tener otros usos. La movilidad sostenible o sustentable amplía este ángulo de visión y tiene en cuenta en el análisis las consecuencias sociales y las consecuencias ambientales. Las consecuencias sociales, en el sentido de colectivos vulnerables muy perjudicados por este modelo de movilidad actual, como por ejemplo las personas con movilidad reducida, y lo vemos en nuestras ciudades. No son accesibles en general. Algunos espacios tienen unas rampas que muchas veces están mal diseñadas. Quiere decir que las personas con movilidad reducida no son autónomas, dependen de otras personas. Lo ideal sería que puedan ser autónomas, ¿no? Lo mismo pasa con
con los niños, ¿no? Que eso ahora lo voy a contar con más detalle cuando hable del proyecto Camino Escolar. Pero son, otra vez, un colectivo social muy vulnerable. O sea, los niños han perdido su espacio en las ciudades, ¿no? Entonces, la idea es que recuperen ese espacio. Lo mismo pasa con los ancianos, que ellos tienen mayores dificultades para desplazarse, tienen movimientos más lentos y la ciudad no está preparada para eso. Muchas veces, desde la planificación, no tenemos en cuenta que quienes planifican son adultos sanos y muchas veces no tienen en cuenta a otros colectivos. Es importante introducirlos en la planificación. Y después las consecuencias ambientales, un poco lo que les comentaba al principio. Una movilidad fundamentada en el vehículo privado genera una ocupación de suelo permanente. Los vehículos están estacionados un 95% de su vida útil, de su tiempo. O sea, imagínense las cosas que podemos hacer en esos espacios destinados a los estacionamientos de los autos. Ahí está. Y bueno, después los temas de congestión, ¿no? Que yo sé que en una ciudad como Trenquelauquen o la red de ciudades pampeanas quizás esto no es una problemática tan importante, quizás sí en los horarios pico, pero en las grandes ciudades son temáticas muy a trabajar, porque lo único bueno de la congestión es que reduce velocidades, pero igual eso también es discutible. Y después los temas de consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono. O sea, los efectos contaminantes del transporte están más que probados, tienen una porción de aproximadamente un 40%, con lo cual, reduciendo los desplazamientos en vehículo privado, logramos una movilidad sustentable más respetuosa con el medio ambiente. Y la contaminación atmosférica lo mismo, ¿no? Todo el tema del cambio climático, lo que está afectando, este modelo de movilidad actual está afectando mucho al planeta, ¿no? Y después otro tema fundamental para trabajar, para analizar, los temas de la inseguridad vial, ¿no? O sea, Argentina tiene una alta siniestralidad, 15 muertes diarias, más de 5.600 muertes por año, una alta accidentalidad en zonas urbanas, aunque la siniestralidad en zonas rurales hay más mortalidad por efecto de la velocidad. Se trata de reducir la velocidad. O sea, la gestión de la velocidad es fundamental para nuestras ciudades, por los temas de reducir la inseguridad vial. Y después, también la problemática de la motocicleta, que supongo que ustedes sufren cotidianamente. O sea, es el modo donde hay más siniestralidad, seguida de muerte, ¿no? Y después otros efectos son la contaminación acústica, que produce enfermedades cardiovasculares, pérdida de audición, bueno, las externalidades del modelo de movilidad actual, que es un poco lo que les quería comentar como una introducción. Y otro tema a tener en cuenta. Vieron que en general las noticias sobre crecimiento económico están muy relacionadas con el aumento de las ventas de autos, ¿no? Si se vendieron muchos autos, la economía va bien, ¿no? El tema es que lo que no se tiene en cuenta es el impacto que tiene, ¿no? O sea, se habla solamente de los impactos económicos positivos, que lo son, de generadores de empleo, etcétera, etcétera, dinamizador de economía, pero no se tiene en cuenta el impacto que tiene. Y en Argentina, este es un estudio de la UTN, se duplicó el parque de automóviles en menos de 10 años. Y con las motos el crecimiento es más exponencial aún, ¿no? En 4 años casi se duplicó y sigue en aumento. Estos son datos que ya están un poco desactualizados, ¿no? Después, el tema de las conductas viales todavía es un desafío importantísimo que tenemos. Estos son algunas estadísticas. El uso de cinturón es bajo todavía, sobre todo para los desplazamientos urbanos en ciudades intermedias.
casi que no se usa el cinturón y la diferencia es la vida o la muerte con el tema del cinturón, es así, sin eufemismos. Y el tema del uso del casco, que también cuesta mucho, sobre todo para las administraciones, les cuesta mucho imponer el control y la sanción por usar o no el casco, ¿no? Y con los sistemas de retención infantil, que son los asientitos para los chicos, más aún, ¿no? O sea, entonces se presenta un desafío importante en temas de seguridad vial. Y este es un cuadrito que me parece interesante como para que se tenga en cuenta que las formas de gestionar las ciudades en la actualidad son un círculo vicioso, que hay que destrabarlo, ¿no? Entonces, con más inversiones en rutas y en estacionamientos, genera más coches, más circulación rodada, que genera más congestión y falta de estacionamiento. Hace que el transporte público sea más lento, aumenta la polución, se disminuye la utilización de los medios públicos, las ciudades son menos agradables, se produce la gentrificación, las actividades centrales son menos accesibles, entonces se disminuye la oferta de transporte público, los barrios centrales decaen, la ciudad se extiende y se genera de nuevo todo el proceso, ¿no? Entonces, en un momento hay que salir de esto. ¿Y cómo podemos salir de este círculo vicioso? A través de una reorientación de la visión global de la movilidad, ¿no? Hacia la movilidad sustentable. ¿Qué es la movilidad sustentable? Es fomentar los modos de desplazamientos no motorizados, o sea, darle un espacio mucho más importante a la peatonalización, a la circulación, a la movilidad en bicicleta, fomentar el transporte público y disminuir o hacer más racional el uso del vehículo privado. Los invito a que ustedes piensen en sus desplazamientos cotidianos, ¿no? Y yo sé que en las ciudades de pequeña escala y de mediana escala se usa muchísimo el auto y la moto para desplazamientos muy cortos que se pueden hacer caminando. Eso hay que... O sea, un poco, yo siempre digo cuando tengo estas charlas que es una charla un poco evangelizadora en cierto sentido, porque lo que me gustaría es que ustedes cambien los hábitos, esos hábitos que tenemos tan asimilados, que es, si tenemos que hacer 3 cuadras, no agarremos el auto, ¿no? Y después nos quejamos de que no hay estacionamiento. Entonces, esos cambios de hábitos son fundamentales para una transformación de la ciudad, ¿no? Pero por supuesto que lo tiene que motorizar el planeamiento, la planificación, la gestión de la movilidad. Entonces, bueno, los objetivos de una movilidad sustentable y segura, una movilidad que se satisfaga en un tiempo determinado, a un costo razonable y reduciendo los efectos negativos sobre el entorno, ¿no? Ahí está. Entonces, tampoco en esta charla quiero demonizar al auto, porque ya le estuve dando bastante duro en estos pocos minutos que hablé. La idea es priorizar los sistemas de transporte más sustentables sin renunciar a la complementariedad del transporte privado. O sea, yo no estoy diciendo que el auto sea algo malo per se, simplemente que si se usa irracionalmente, sí. ¿Por qué? Por todos los temas que comenté al principio y el impacto que genera. Entonces, dejando el auto en casa para hacer desplazamientos cortos, lo estamos usando racionalmente. O, por ejemplo, tener alta ocupación en los viajes, porque en general, si ustedes salen a ver los desplazamientos en auto, está el conductor solo en general. O sea, el ratio de ocupación de los vehículos es muy bajo, ¿no? Entonces hace muy ineficiente ese desplazamiento. Después, trabajar en la intermodalidad, o sea, ¿por qué hacer todo el desplazamiento en un solo modo? Por supuesto, siempre ejercemos la intermodalidad, porque una parte la hacemos caminando, pero yo lo que propongo, y ya lo van a ver cuando hable del camino escolar, es no querer estacionar a medio metro del lugar donde vamos, sino que podemos estacionar a 2 cuadras y hacer la última parte caminando, ¿no? No desesperarnos porque no encontramos espacio. Y aparte todo ese tiempo que tardamos en buscar estacionamiento también genera externalidades, ¿no? Después el tema de tener a la seguridad integral de las personas como valor fundamental, y bueno, los temas
de impacto sobre el medio ambiente y el consumo de recursos, ¿no? O sea, del modelo de movilidad actual centrado en los vehículos privados, pasar a la movilidad sustentable y segura, ¿no? Más sobre los temas de prioridad. Entonces, ¿quién tiene la prioridad en la ciudad según este nuevo o según este cambio de paradigma que estoy planteando? Los peatones y las personas con movilidad reducida, los usuarios de transporte público y los ciclistas, los vehículos de transportes de mercancías para garantizar la actividad económica de la ciudad, las motos por un tema de espacio y nada más, y por último los vehículos privados, ¿no? O sea, tener en cuenta este esquema en el momento de la planificación. ¿Y qué instrumentos tenemos para planificar? Hacer un plan de movilidad urbana sustentable, ¿no? en nuestras ciudades, ponerlo en la agenda, que sea importante para la administración, plantear horizontes, visiones en este sentido, y después la participación ciudadana, armar mesas para trabajar estos temas de movilidad, o sea, órganos participativos entre diferentes actores. Y otra cosa que se puede plantear es hacer un pacto para la movilidad, que es como un decálogo de cosas que queremos para nuestra ciudad relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, potenciar los desplazamientos peatonales podría ser uno de los puntos. Y todo eso, y todos esos puntos consensuados entre todos los actores participantes de la ciudad. Con lo cual, si tenemos la visión consensuada, podemos llegar a los objetivos de una manera mucho más planificada. Bueno, organizar una comisión interna e introducir la movilidad como un elemento importante en cualquier planificación urbanística. Cruzar, muchas veces los departamentos de urbanismo y de planeamiento están absolutamente separados de lo que todavía hoy se sigue llamando secretarías de tránsito, ¿no? Que ya atrasan en función de lo que les venía comentando. Pero bueno, tampoco se trata de que pasen a ser secretarías de movilidad y sigan haciendo lo mismo. Es un cambio de paradigma. Y ahora les voy a contar, digamos, qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos implementar. Una vez que les comenté este cambio de concepto, cambio de paradigma y cambio de planificación, se pueden hacer muchas cosas y por poco dinero, digamos, no son grandes inversiones. Por ejemplo, los temas de peatonalización y semi-peatonalización. A mí me parece muy interesante plantear las propuestas que se llaman, tienen un nombre que se llama urbanismo táctico, digamos, que es, nosotros tenemos una infraestructura, le damos un determinado uso, hoy por hoy el auto y la moto reinan, es hacer un cambio en esos usos, ¿no? Entonces, quizás el municipio no tiene dinero para hacer algo como esto, que es una plataforma única a nivel, ¿no? Que lleva tiempo y dinero. A veces la solución es tan sencilla como pintura vial, volardos, macetas, y cambiamos el uso. E inclusive lo podemos plantear como una intervención reversible, o sea, de cara a la ciudadanía, que muchas veces es resistente a estos cambios, ¿no? O sea, desde la administración seguro que se van a encontrar con resistencias para cualquier tipo de cambio de uso. Pero entonces podemos plantear que lo hacemos temporalmente, o sea, pongo cualquier ejemplo, en Trenquelauquen, acá en la plaza, peatonalicemos las 4 cuadras alrededor de la plaza, por decir, imaginemos, ¿no? Los invito a imaginar conmigo. Y podemos plantear en fases esa peatonalización o semi-peatonalización, tampoco restringir absolutamente el uso del auto, con una intervención de bajo coste, con pintura que le dé otro carácter, con macetas que pueden limitar el acceso, ¿sí? Y probamos. Hacemos una campaña de comunicación y probamos 60 días, por decir algo, una prueba piloto. Y a ver cómo se usa, ¿no? Digo la plaza, pero puede ser
un eje comercial, ¿no? Entonces comprobamos el cambio de uso. Si genera mucha resistencia, es un problema para el intendente, políticamente es inviable, volvemos atrás. Y es solamente sacar unas macetas y la pintura se despintará, ¿no? Sería un fracaso, por supuesto, pero digamos, en términos políticos y de gestión, son ideas interesantes como para poner en práctica, ¿no? Sin que sea traumático, es una manera de comunicar distinto. Y estoy seguro que va a ser exitoso eso, ¿no? A veces los cambios de uso, aunque sean accidentales, Raúl comentaba ayer que, no me acuerdo dónde, creo que en Bolívar, estuvo justo la calle que da a la iglesia, estuvo en obras durante un año. Y la gente se acostumbró, y después cuando la abrieron, que no estaba previsto en el proyecto, la dejaron peatonal, y la gente ya estaba acostumbrada, ¿no? O sea, ese tipo de ideas, ¿no? Y acá, esto es un ejemplo en Buenos Aires. Esto es Diagonal Sur, donde está el INDEC. Acá hicieron una intervención peatonal con pintura vial. Macetas, ¿ven lo que les estaba comentando? A ver si tengo las macetas. Acá hicieron un refugio un refugio peatonal. La senda peatonal bien demarcada, ¿sí? Se ordenó y la inversión, ustedes están viendo, es pintura y macetas. O sea, esto sería la intervención de mayor envergadura. Y la bicisenda, o sea, todo convive con mucha armonía. Y el auto tiene su lugar, pero no es el más importante. Y ahora, esto es el ejemplo de Güemes, en Mar del Plata. Las orejas con una textura, macetas. Lo que hicieron también es un deck urbano, que es esto, le ganaron 2 plazas de estacionamiento y generaron espacio público, ¿no? Son actuaciones puntuales, no son finalmente acá no se limitó la circulación, se puede estacionar, no son grandes transformaciones, pero es un puntapié para avanzar en estos temas. Paso. Margarita, ¿estoy bien de tiempo? Pues digo por... Sí. Listo. Sí. Perfecto. Bueno, y acá, como ven, esto pasa en Mar del Plata, pasa en Nueva York. Esta es la zona cerca de Times Square, donde un lugar que estaba lleno de autos se transformó en un espacio peatonal, con estas intervenciones que les estoy contando. Entonces, cambiar las reglas del juego, ¿no? El tablero. Tenemos un tablero nosotros. Lo que pasa es que el uso está muy desequilibrado. Entonces, hay que cambiar las reglas del juego. Es posible hacerlo. Zonas 30. Las zonas 30 son estrategias de pacificación del tráfico, o sea, de traffic calming, que tienen, este es un ejemplo de Barcelona, se señaliza con entradas, o sea, el conductor sabe que está entrando a una zona pacificada, ¿no? Estoy con problemas con esto, como siempre. Entonces, la idea es generar espacios interiores, o sea, las vías secundarias pacificadas, y las vías primarias, que son estas, en este caso la vía amarilla, son las vías perimetrales, se cargan un poco más de tráfico. Y las vías internas, que son las vías de estar, se pacifican, ¿no? Entonces, estas son estrategias que se pueden trabajar simplemente con un cambio un reordenamiento de los sentidos de circulación. Cero coste, solo planificación. Eso, ¿qué genera esto? Que elimina totalmente el tránsito de paso. Muchas veces sucede, ¿no? Esos atajos que usamos para evitar las congestiones, ¿no? En este caso es impracticable, ¿no? Es como un laberinto. Bueno, más temas de pacificación, no os voy a entretener mucho con esto, pero sendas peatonales sobrelevadas es una buena implementación que reduce velocidad
pone a nivel, digamos, calzada y vereda, entonces es mucho más segura para los peatones. Zigzags, campañas, ciclovías, bueno, trabajar fuertemente con la oferta de infraestructura para las bicicletas. Este es un desafío que ya, bueno, esto está mucho más en la agenda, ¿no? Y bueno, que haya una demarcación, que reducción de los radios de giro, bicicleteros, o sea, si salimos con la bici, uno de los grandes disuasorios, digamos, o que lo que nos disuade usar la bici muchas veces es que no sabemos dónde dejarla, entonces generar que quede segura mientras vamos a trabajar, etc. Bueno, que la infraestructura esté a la medida del ciclista. Esto es interesante, ¿no? Y inclusive aquí en Trenquelauquen se podría pensar, si se está pensando en implementar un sistema de ciclovías, es quitarle el espacio a la calzada para implementar la bici y al lado dejar la hilera de estacionamientos que funciona como un limitante respecto al tráfico, ¿no? Entonces queda mucho más segura la circulación. Ya directamente hasta se podría ahorrar en infraestructura, o sea, poner simplemente un elemento físico muy no tan contundente, ¿no? Después, bueno, el tema de estacionamiento medido, sé que aquí en Trenquelauquen existe, seguridad vial y control del tránsito, o sea, reforzar estos mecanismos. Después, campañas de concientización de seguridad vial, uso de cinturón, etc. Bueno, fomentar el transporte público. Y el tema de las motos, que sé que es una problemática importante en todas nuestras ciudades. Aumentar la seguridad del motorista, gestionar el estacionamiento, ser más estrictos en la obtención del registro de conducir, ¿sí? Utilización del casco, gestión de la carga y descarga, gestión horaria de la carga y descarga, que no coincida, por ejemplo, con los horarios de ingreso a las escuelas. Y el tema de la movilidad del trabajo, digamos, fomentar, por ejemplo, estrategias, fomentar los vehículos compartidos en los desplazamientos al trabajo, que tengan prioridad de estacionamiento más cerca de la puerta de entrada los vehículos más ocupados. Y este es un tema que prácticamente no está en la agenda. Los planes de movilidad del trabajo, las empresas no, o sea, acá falta una legalización, digamos, algo que impulse a las empresas a contratar planes de movilidad del trabajo para darles alternativas a los trabajadores y que no, por ejemplo, no estén obligados a ir en auto, que puedan ir en bici, generar infraestructura para la bici, que los accesos sean aptos para los peatones. Bueno, mucho trabajo tampoco los quiero avasallar de información. Y después, bueno, se puede trabajar si existen vacíos urbanos y hay mucha congestión en el centro, se puede trabajar con lo que se llama el Park and Ride, que son los estacionamientos disuasorios. Dejamos los autos en la entrada de la ciudad o donde esté ese espacio y venimos o en transporte público, en bici, caminando, etcétera, ¿no? Para impedir que el auto llegue hasta el centro, ¿sí? Y ahora la segunda parte de la presentación es el proyecto del camino escolar. ¿Cómo están después del almuerzo? ¿Bien? No quiero que se duerman. Ahora les voy a poner otro video. Bueno, ¿el camino escolar qué es? Bueno, tengo problemas con esto. La idea es que es una iniciativa que tiene por objetivo que los niños y niñas vayan caminando a la escuela en condiciones de mayor seguridad a través de una vía preferente, debidamente señalizada, ¿no? Es un proceso participativo y la intención es que ir a la escuela sea una actividad más agradable en el marco de un modelo de ciudad más sustentable. Es un proyecto de movilidad sustentable y al mismo tiempo es un recurso pedagógico. Ahora les voy a explicar. Los objetivos son que los desplazamientos a la escuela sean más seguros y agradables, impulsar la autonomía, o sea, que los chicos recuperen su espacio, el espacio público en la ciudad, reforzar y promover los desplazamientos a pie y en bicicleta
recuperar el espacio público para peatones y ciclistas y educar para la movilidad, lo cual supone un reto para el futuro. ¿Sí? Es una oportunidad, es un disparador de temas el camino escolar. O sea, es trabajar la movilidad, es como si fuera un plan de movilidad del entorno escolar y al mismo tiempo es una herramienta educativa. Nos permite tener un marco para educar a los escolares en temas de movilidad y movilidad sustentable. ¿Cómo se implementa? Eso, como les decía, es un proceso participativo, participan varios actores y se hace una encuesta de hábitos de movilidad que se reparte a toda la comunidad educativa. Se pregunta, por ejemplo, en qué medio de transporte van a la escuela, si van solos o acompañados, qué conflictos se identifican, qué espacios perciben como agradables, ¿no? Después se hacen entrevistas exploratorias a informantes clave, que en general es el director de la escuela o alguna otra persona que conozca bien la realidad del entorno, y se hace un estudio de accesibilidad y movilidad, o sea, una ficha síntesis con un registro fotográfico de los conflictos identificados. Ahí está la visión más técnica, digamos, ¿no? Entonces se obtienen los recorridos a la escuela, las formas de desplazamiento, las percepciones, la autonomía, los conflictos, la percepción de los conflictos, y se identifica el camino escolar, que es esta vía preferente que se señaliza con señalización específica, ¿no? Y en ese espacio se focalizan las actuaciones. Entonces, ahora van a ver, son muchas de las intervenciones ya las comenté. En el caso de Buenos Aires, trabajamos en una escuela en Caballito, que es un barrio central de la ciudad, y utilizamos una escuela eje. Ahí hicimos todo el trabajo de encuestas, entrevistas, relevamiento, pero como es una zona de alta concentración de escuelas, sumamos a las escuelas que estaban próximas, que son los puntitos azules que ustedes ven. Entonces nos dio 3 kilómetros lineales de recorrido, 12 escuelas y casi 7.000 alumnos. O sea, alumnos y familias, ¿no? O sea que los beneficiarios son bastantes. Lo que hicimos fue diseñar una señalización específica donde lo que genera más impacto es la senda 3D, ahora la van a ver, y también cambiamos la semaforización peatonal, le pusimos la señal de escuela, ¿no? Y también, bueno, trabajamos con lo que ya les comenté, con las macetas y con la pintura vial. Paralelamente hay un proyecto que se llama Sendero Escolar, que está orientado a la protección civil, la protección policial, ¿no? Que es complementario al proyecto Camino Escolar. Como ven, es un sistema para que sea fácilmente identificado por los chicos, ¿sí? Básicamente, a partir de la señalización. Los puntos naranjas son los espacios donde se intervino, y esto es la progresión del antes, durante y el después de la senda peatonal. Ven que es pintura, pero es muy visible, es muy tangible en el espacio público, que ese es un espacio donde caminan chicos, ¿no? O sea, entonces el conductor tiene que tener en cuenta eso. Y acá esta es la intervención. Como ven, hay orejas, está la senda peatonal 3D, que se pintó en todas las esquinas. Después el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue un préstamo del Banco Mundial que estimulaba a los municipios, o sea, tenía llegada municipal, a que inviertan en temas de seguridad vial, en intervenciones de seguridad vial. Había una tabulación con precios, ellos tenían que invertir primero, se adherían al programa y después la agencia les devolvía el dinero. Entonces, el camino escolar formó parte del proyecto y se inauguró en 6 ciudades, que ahí las ven, y se realizaron informes en estas ciudades. Una que está dentro de la red es Carlos Casares, donde estuve trabajando. No se inauguró, lamentablemente, pero quedó ahí por lo menos el informe. Entonces diseñamos una serie de piezas gráficas, desde afiches a folletos orientados a adultos y orientados a niños, autoadhesivos para los comercios amigos del camino escolar, que conforman una red de asistencia ante cualquier incidencia que puedan llegar a tener los chicos, y cajas soportes para
depositar en los comercios. O sea, también funcionan como canales de comunicación del proyecto, ¿no? Y estrategias para descomprimir los espacios, las entradas y salidas de las escuelas. A mí me gusta llamar los movimientos a la escuela como movimientos espasmódicos, ¿no? De altísima concentración en 15 minutos y después una descompresión inmediata, ¿no? Entonces es difícil gestionar esos momentos. Entonces, bueno, una idea es señalizar las entradas al camino escolar y decirle a los padres que dejen a sus hijos en esos puntos. Y esos puntos son espacios de encuentro, para que los chicos puedan ir en grupo caminando a la escuela, pueden ir acompañados por un adulto, pero esta señal está en todas las entradas al camino escolar, ¿no? Entonces, es una estrategia muy sencilla de descompresión, y ahí estimulamos a los padres, les damos una idea para que no lleguen a la puerta de la escuela, hagan doble, triple fila, con lo que eso genera problemas de circulación, de congestión, peligro, inseguridad vial, ¿no? Entonces ordenamos de una manera distinta. Y funciona porque hay cambios de hábitos comprobados, ¿no? Les voy a mostrar algunas fotos. Este es el caso de Citibel en La Plata. También acá se hizo un refugio. Se hizo una fiesta de inauguración, cortamos la calle, pusimos una pantalla, pasamos videos, los chicos hablaron, los docentes hablaron, los padres hablaron, les dimos pines a los chicos, muñequeras reflectantes, brazaletes reflectantes, globos, bueno, etcétera, ¿no? Como para que se identificaran con el proyecto. Esto es el caso de Puerto Rico en Misiones, una ciudad de escala pequeña, se hicieron sendas peatonales sobreelevadas. Ven que está bien señalizado, horizontal con stencil, el camino escolar, para que se identifique bien. Esto es Oberá Misiones, también se ponen vallas de protección en el atrio, que es el espacio de entrada y salida de la escuela. También se hizo una presentación, habló el intendente, los secretarios, hablaron los chicos también. Y este es el primer caso, el primer proyecto de camino escolar en Argentina, que fue en Rafaela. Y acá se hicieron... Ven, acá está el antes y el después. Ven que son intervenciones bajo costo, pero que cambian la percepción, cambian el lenguaje vial, ¿no? Bueno, rampas, pintura de cordón amarillo en la esquina. ¿Por qué? Para eliminar estacionamiento, porque los niños tienen un campo visual más estrecho que los adultos. Necesitan más visibilidad en el cruce. También su baja estatura les obstaculiza la visión. Entonces, lo que recomendamos es eliminar las plazas de estacionamiento de las esquinas. Entonces, se amplía el campo visual, ¿no? Bueno, arreglo de veredas, reductores de velocidad, bueno, la señalética específica. Y ahora estamos trabajando en Villa María, en Córdoba, que también estamos haciendo un proceso similar. Se está por inaugurar dentro de muy pocos días. Y hay otras acciones, ¿no? Señalizar, bueno, ya lo comenté, participar en los comercios, actos de inauguración, campañas anuales, concientización. Otra vez, el camino escolar nos da un marco para trabajar toda esta temática, ¿no? Tanto para trabajar con los niños como con los padres. Y algunas actividades pedagógicas, como esta que hicimos acá en Rafaela, que fue como una especie de concurso literario, ¿sí? El ganador se ganaba una bicicleta. Se llamó Historias breves de un camino escolar, una intervención plástica en una caseta que había en el predio de la escuela, con temas relacionados con movilidad, seguridad vial, etc. También una actividad efímera con tizas de colores. Esto se hizo en el gimnasio. Yo propuse que se cerrara la calle. ¿Por qué? Porque para que los chicos interactúen, aunque sea un ratito, con un espacio que nunca es de ellos, que es la calzada, ¿no? Que dibujen en la calzada tiene que ser una experiencia así reveladora, supongo yo. No me dejaron. Miren lo que es la resistencia, lo hicimos en el gimnasio. Que igual salió bien, pero no pude conseguir
Y después actividades musicales, teatrales, el coro de la escuela, temas relacionados con la seguridad vial y algunas propuestas complementarias como para cerrar, lo que se llama el pedibús, que es para trabajar con los chicos más chicos, van en grupo con un chaleco reflectante, acompañados por un tutor, y es su primera experiencia en movilidad, su primera experiencia más autónoma, ¿no? Chicos de primero o segundo grado, ¿no? Se juntan en estos espacios de encuentro, que también pueden ser las señales, y van caminando a la escuela acompañados de un adulto. Y lo mismo con la bicicleta, ¿no? El bicibús. También para fomentar, por ejemplo, en las escuelas secundarias o en los grados más sexto, séptimo grado de primaria, que vayan en bici. Entonces, uy, se me fue. No sé. Si vas a la última. Esta. Entonces, para resumir y cerrar, los beneficios del proyecto son aumentar la seguridad de los desplazamientos, los temas de seguridad vial que comenté, generar una nueva cultura vial, o sea, una nueva cultura de la movilidad, con esto que decía del cambio de paradigma, empezando por la escuela, reducir la congestión en las entradas y salidas, que es uno de los motivos de mayor congestión en todas nuestras ciudades, promover modos de desplazamientos no motorizados, acá aparece la movilidad sustentable con fuerza, concientizar a las familias sobre las problemáticas de la movilidad, o sea, trabajar con los padres, eso que les decía es una oportunidad para trabajar temas de concientización, fortalece la cohesión social, esta red de comercios y esta red de vecinos, digamos, el camino escolar los estimula a juntarse, ¿no? Como les decía, como disparador, ¿no? Y contribuye a la sustentabilidad general, ¿no? Hablando de los objetivos de los ODS, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les quería contar. Si tenemos tiempo, no sé, aparte cuán cansados están, pasamos el video, el 4, que es el video que hicimos desde la agencia con el camino escolar, que un poco explica resumidamente y también para los chicos el proyecto Camino Escolar.